Una mujer de 29 años despierta con contracciones de parto y es desalojada el mismo día en las calles coloniales de Oaxaca. Soledad corre descalza por los adoquines del centro histórico cuando encuentra a un maestro mezcalero que cambiará su destino, pero los secretos que descubre sobre el amor verdadero y la redención transformarán no solo dos vidas, sino toda una comunidad en el corazón de los valles centrales de Oaxaca. Antes de continuar la historia, me gustaría pedirles que le den like a este video y se suscriban a nuestro canal. Así nos ayudan a siempre tener una historia emocionante por aquí y no se pierden nuestras historias. No se olviden tampoco de contarme en los comentarios desde dónde están viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El silencio inusual de aquella mañana de agosto en Oaxaca de Juárez, combinado con las primeras contracciones del trabajo de parto, anunciaba el inicio de una jornada de 24 meses que transformaría completamente la existencia de Soledad Ruiz Mendoza. Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana desajustada de su modesto cuarto en la colonia Reforma, iluminando la máquina de coser Singer que había heredado de su madre, la única reliquia familiar que le quedaba después de años de pobreza y abandono. Soledad era una mujer de 29 años que había aprendido desde los 15 que sobrevivir en los valles centrales de Oaxaca dependía exclusivamente de sus propias manos y de su aguja firme como el acero. Bordadora habilidosa especializada en los diseños tradicionales zapotecos, pero sin trabajo, desde que su embarazo se hizo evidente, vivía sola en un cuarto pequeño con cocineta improvisada, baño compartido sin puerta y esa ventana que jamás había cerrado bien. Todo lo que había logrado mantener con el poco dinero que ganaba, bordando huipiles para las turistas y haciendo composturas de ropa en el mercado de Benito Juárez. Poseía tres características que definían su personalidad como los pilares de Monte Albán: una dignidad inquebrantable que la hacía caminar con la frente en alto, incluso en las peores circunstancias, un talento excepcional para transformar cualquier tela común en una pieza única a través de sus bordados que hablan, como decían las mujeres zapotecas del mercado, por la perfección de sus diseños ancestrales, y una independencia feroz forjada tras años de abandono familiar y promesas rotas. Su conflicto interno más profundo era la lucha constante entre aceptar ayuda cuando la necesitaba desesperadamente y mantener esa autonomía que había construido con sangre y lágrimas. Huérfana de padre desde los 5 años y con la madre fallecida 3 años atrás en el hospital civil, Soledad había encontrado refugio espiritual en la pequeña iglesia evangélica de su colonia, donde su fe sólida se sostenía en la promesa de que Dios no abandona a los justos, incluso cuando toda evidencia parecía contradecir esa creencia. Esa mañana, mientras las contracciones se intensificaban como las ondas sísmicas que ocasionalmente sacudían los valles oaxaqueños, se aferró a esa fe como a un rebozo protector. El sonido áspero y violento de los nudillos golpeando contra la puerta de madera agrietada la arrancó de sus oraciones matutinas. Era don Jacinto Herrera, el propietario de la vecindad, un hombre de 65 años con bigote gris y la mirada calculadora de quien había endurecido su corazón después de 4 décadas cobrando rentas en los barrios más pobres de Oaxaca, donde la compasión era un lujo que su negocio no podía permitirse. «Ruiz, abra inmediatamente», gritaba desde el pasillo común que olía perpetuamente a comida frita y humedad, golpeando con más fuerza cada vez. «Se acabaron las excusas y las promesas. Quiero mis llaves ahora mismo o las saco a la fuerza». Soledad se incorporó con enorme dificultad, su vientre de 8 meses y medio convirtiendo cada movimiento en una batalla épica. Las contracciones llegaban ahora cada 5 minutos, pero conocía perfectamente a don Jacinto y sabía que mostrar cualquier signo de debilidad sería interpretado como manipulación emocional barata. Abrió la puerta manteniendo la espalda recta como una diosa zapoteca, a pesar del dolor que la atravesaba como obsidiana afilada. Don Jacinto la examinó de arriba a abajo, con esa expresión despectiva que había perfeccionado durante décadas de tratar con inquilinos morosos.
sus ojos deteniéndose brevemente en su estado avanzado de embarazo, sin mostrar ni una pizca de compasión cristiana. Don Jacinto, ya le expliqué que la señora Refugio me encargó 6 huipiles para vender en su puesto del andador turístico y me va a pagar el próximo viernes. Son 1,200 pesos que me van a permitir ponerme al corriente con todo lo que le debo y... No me interesa, la interrumpió brutalmente, levantando una mano manchada de tabaco para silenciarla. 4 meses de atraso son 4 meses de atraso. Aquí no manejo obra de caridad, señorita. Esto es un negocio que tiene que dar dinero. O me paga todo lo atrasado en este momento o se va de mi propiedad antes del mediodía. El hombre la estudió buscando signos de capitulación, pero Soledad había aprendido desde pequeña a mantener el rostro impasible como una máscara ceremonial cuando enfrentaba la crueldad. Don Jacinto interpretó su silencio como rebeldía y su tono se volvió aún más amenazante. «Y no me salga con el teatro de que está embarazada». Escupió las palabras con veneno acumulado. «He visto todos los trucos en estos barrios. Las mujeres como usted siempre tienen cuentos tristes pero nunca tienen el dinero. 40 minutos para que junte sus trebejos y me entregue las llaves. O llamo a mi compadre, el agente del Ministerio Público». Soledad sabía que no era amenaza vacía. Don Jacinto tenía conexiones por toda la ciudad, fruto de décadas de pequeñas corrupciones y favores intercambiados, y su compadre efectivamente tenía poder para hacerle la vida imposible. El sistema de compadrazgos y influencias era real y funcionaba especialmente bien contra los pobres que no tenían recursos para defenderse. Con el corazón hecho pedazos pero la dignidad intacta, como jade que no se puede quebrar, asintió lentamente, manteniendo la mirada firme en los ojos del hombre que la estaba desahuciando en el momento más vulnerable de su existencia. «Está bien, don Jacinto, le voy a entregar las llaves en 40 minutos. Temporales para empeorar, nunca para mejorar». 2 horas después, cuando el sol de agosto ya castigaba implacablemente los adoquines coloniales de Oaxaca, Soledad caminaba lentamente por las calles del centro histórico, cargando una mochila de tela bordada que contenía las pocas ropas de bebé que había logrado confeccionar durante los últimos meses, algunos documentos importantes envueltos en plástico para protegerlos de la humedad, y 4 tortillas duras con un poco de quesillo que le había regalado doña Esperanza, su vecina más querida, junto con una botella de agua hervida y las monedas que había reunido, revisando todos los rincones de su cuarto. «Pero quiero que sepa que siempre he sido una inquilina cumplida y que esta situación es temporal. Las situaciones de la gente como usted siempre son temporales», replicó con sarcasmo cruel. El peso de la mochila parecía multiplicarse exponencialmente con cada paso que daba por las calles coloniales empedradas, y las contracciones ahora llegaban cada 4 minutos con una intensidad que le cortaba la respiración. Su destino era el Hospital de la Mujer, que quedaba a casi 10 kilómetros de distancia, atravesando toda la ciudad. No tenía dinero para el autobús, y aunque varias personas se ofrecieron a ayudarla al verla caminar con evidente dificultad por la Avenida Independencia, su orgullo construido a lo largo de años de supervivencia le impidió aceptar la caridad de desconocidos. Había aprendido desde muy joven que la independencia tenía un precio muy alto, pero era el único precio que estaba dispuesta a pagar para mantener su autoestima intacta, como los muros de Monte Albán. Cada paso era un acto de voluntad pura, cada respiración una victoria pequeña contra el dolor que amenazaba con derribarla sobre los adoquines calientes. Fue en la carretera antigua que lleva hacia Mitla, cuando ya no podía dar ni un paso más y se había detenido bajo la sombra escasa de un jacarandá florecido, jadeando como animal herido, que apareció el hombre que cambiaría su destino para siempre. Una camioneta Ford roja de modelo de los 90, pero perfectamente mantenida, se detuvo a pocos metros de donde ella se había dejado caer sobre un murito de piedra, levantando una pequeña nube de polvo dorado que brillaba bajo el sol implacable. Del vehículo bajó un hombre de unos 35 años, de estatura media pero constitución fuerte, cabello negro con algunas canas prematuras y ojos color miel que denotaban la mezcla de herencias zapoteca y española tan común en los valles centrales. Vestía camisa de manta blanca,
pantalones de mezclilla desgastados por el trabajo honesto y guaraches de cuero que hablaban de alguien que conocía los senderos polvorientos de los Agavales. Aurelio Vázquez Flores se acercó con paso decidido, pero respetuoso, sus guaraches haciendo eco suave en el asfalto caliente. Lo que más llamó la atención de Soledad fue la pequeña cruz de plata que llevaba colgada del cuello y la expresión de genuina preocupación que transformaba su rostro curtido por el sol y el trabajo al aire libre. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que la lleve a algún lugar?», preguntó con voz profunda que llevaba el acento musical característico del zapoteco del valle, mezclado con el español oaxaqueño que suena como música de viento entre los sabinos. Soledad lo miró directamente a los ojos, usando esa habilidad desarrollada para leer las verdaderas intenciones después de años de experiencias dolorosas con hombres que ofrecían ayuda a cambio de favores que ella jamás estaba dispuesta a conceder. Pero en la mirada de Aurelio solo encontró preocupación auténtica, la urgencia genuina de alguien que reconoce una emergencia médica y actúa por instinto humano antes que por cualquier cálculo personal. «Necesito llegar al hospital», logró articular entre jadeos entrecortados, cuando otra contracción especialmente intensa la obligó a doblarse sobre sí misma y aferrarse a la corteza rugosa del jacarandá. «Mi bebé, creo que ya no puedo esperar más». Sin perder un segundo valioso, Aurelio la ayudó a subir a la camioneta con el cuidado extremo de quien ha manejado cosas frágiles y preciosas toda su vida, ajustando el asiento y colocando su propia camisa doblada como almohada detrás de su espalda. Durante el trayecto al hospital, mientras conducía con la destreza de alguien que conoce cada curva y cada bache de los caminos oaxaqueños, le contó que era maestro mezcalero en una pequeña destilería familiar en los alrededores de Santiago, Matatlán. «Mi familia lleva 4 generaciones destilando mezcal en estas tierras», explicó, mientras navegaba cuidadosamente por las calles empedradas, evitando cada hoyo y cada piedra suelta que pudiera causarle más dolor. «Tengo palenque cerca de la ruta del mezcal, donde cultivamos agave espadín, que mi bisabuelo plantó siguiendo las técnicas que aprendió de los maestros zapotecos de la región». Soledad observó sus manos en el volante, manos fuertes con callos que hablaban de trabajo honesto bajo el sol oaxaqueño, sin anillos que sugirieran compromisos familiares, pero con esas líneas profundas que solo se forman después de años de trabajar la tierra con respeto y paciencia. Había algo en su manera tranquila de hablar, en su disposición natural para ayudar sin hacer preguntas invasivas, que le dio una sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Y por qué andaba por este camino tan temprano?, se aventuró a preguntar, más para mantener su mente ocupada durante las contracciones que por curiosidad genuina. «Ahí va a entregar mezcal a un restaurante nuevo en el centro histórico», respondió Aurelio, deteniéndose completamente en cada semáforo, aunque no hubiera tráfico, para evitarle cualquier movimiento brusco. «El chef es un muchacho que estudió en México y quiere promover los mezcales artesanales auténticos, no esas imitaciones industriales que venden a los turistas». Cuando llegaron al Hospital de la Mujer, Aurelio no solo la acompañó hasta urgencias, sino que permaneció durante todo el proceso de admisión, que en un hospital público mexicano puede ser un laberinto interminable de formularios, requisitos y esperas desesperantes. Llenó papeles cuando ella no podía concentrarse debido a las contracciones. Habló firmemente con las enfermeras cuando fue necesario acelerar la atención y se aseguró de que recibiera trato digno a pesar de su evidente falta de recursos económicos. Fue él quien sostuvo su mano cuando los dolores se volvieron insoportables, convirtiéndose de extraño en compañero de una experiencia que marcaría para siempre ambas vidas, y quien le susurró palabras de aliento con esa voz profunda que parecía tener el poder de calmar las tempestades del alma. «Todo va a salir bien, doña Soledad», le decía con una convicción que ella necesitaba desesperadamente escuchar. «Usted es fuerte como las mujeres zapotecas de mi pueblo, y su criatura también va a ser fuerte. Los niños que nacen luchando desde el primer día son los que mejor saben vivir después». A las 3:27 de la tarde de ese día,
que había comenzado con un desahucio y culminaba con un milagro, en una sala del hospital público que olía a desinfectante industrial y estaba iluminada por tubos fluorescentes que parpadeaban, nació Paloma Esperanza Ruiz. 4 libras y 8 onzas de vida pura, que llegó al mundo con un llanto fuerte y decidido, como anunciando que tenía la misma determinación inquebrantable de su madre y que estaba lista para pelear por su lugar en un mundo que no la había estado esperando. Cuando Soledad tuvo a su hija en brazos por primera vez, las lágrimas corrieron por sus mejillas no solo por la emoción desbordante del nacimiento, sino por la comprensión devastadora de que no tenía absolutamente ningún lugar a donde llevarla. La pequeña Paloma, con sus ojitos cerrados y sus puñitos apretados como caracolas, representaba tanto la culminación de todos sus sueños como la magnitud absoluta de su desesperación. Aurelio, que había permanecido en la sala de espera durante las 10 horas que duró el trabajo de parto, esperando noticias como si fuera familia directa, se acercó con una expresión que mezclaba alegría genuina por el nacimiento saludable y preocupación profunda por la situación imposible en que se encontraba esta mujer que había aparecido en su vida como un llamado divino a la compasión cristiana. «Doña Soledad», dijo suavemente, con esa delicadeza que caracteriza a los hombres verdaderamente fuertes cuando se enfrentan a la fragilidad humana, «si me permite, me gustaría hacerle una propuesta que espero no la ofenda, pero que creo sinceramente podría ayudarla en estos momentos tan difíciles e inciertos». Los siguientes 5 meses pasaron como un sueño extraño y hermoso para Soledad. Un período de su vida que más tarde recordaría como los primeros meses en que experimentó lo que significaba vivir sin la ansiedad constante y asfixiante de la supervivencia diaria básica. Aurelio le había ofrecido refugio en una casa tradicional oaxaqueña que había heredado de su abuela y que había estado restaurando lentamente con sus propias manos durante los últimos 3 años. La casa estaba ubicada en una loma suave en las afueras de Oaxaca, rodeada de magueyes centenarios y con una vista que abarcaba desde los valles centrales hasta las montañas de la Sierra Madre Oriental que se extendían hacia el horizonte como olas verdes petrificadas. «No es una mansión», le había dicho Aurelio el primer día, mientras le mostraba la habitación principal que había preparado especialmente para ella y la bebé, con una cuna de madera de corazón que había tallado él mismo y una mecedora de mimbre que había restaurado con sus propias manos. «Pero el agua es limpia, el aire es puro, y el silencio va a ser bueno para que tanto usted como la pequeña Paloma puedan descansar y recuperarse». Soledad había aceptado la ayuda con la condición inflexible de que fuera un arreglo estrictamente temporal, mientras encontraba trabajo estable y reunía dinero suficiente para independizarse de nuevo y seguir adelante con su vida sin depender de la generosidad de nadie, por noble que fuera esa generosidad. La construcción del siglo XIX tenía paredes gruesas de adobe, techos de viga y terrado, y un patio central con un pozo de agua dulce que nunca se secaba, ni siquiera en los meses más duros de la temporada seca. Pero los días se fueron convirtiendo en semanas y las semanas en meses, mientras una rutina silenciosa pero profundamente reconfortante se establecía entre ellos como una danza tradicional zapoteca, no coreografiada, pero perfectamente sincronizada. Cada mañana a las 5, Aurelio aparecía en la cocina tradicional con su fogón de leña y sus ollas de barro que llenaban todo el espacio de aromas ancestrales. Preparaba café de olla con canela de casia y piloncillo de caña, siguiendo la receta exacta que había aprendido de su abuela paterna, el aroma profundo y dulce, despertando no solo los sentidos, sino también los recuerdos de hogares felices que Soledad había perdido hace mucho tiempo. Traía provisiones cuidadosamente seleccionadas del mejor mercado de Oaxaca, tortillas hechas a mano de maíz criollo, queso fresco de Etla que compraba directamente a las productoras, frutas de temporada seleccionadas una por una, quelites y verduras que él mismo cultivaba en la huerta detrás de la casa, siguiendo técnicas agrícolas prehispánicas que su familia había preservado durante generaciones. Nunca hacía alarde de su generosidad, pero Soledad notaba
que siempre compraba los productos más frescos y nutritivos, especialmente cuando se trataba de alimentos que beneficiarían su lactancia y el desarrollo saludable de Paloma. Una madre que da pecho necesita la mejor alimentación que se pueda conseguir, le explicaba con simplicidad cuando ella protestaba discretamente por los gastos que representaba mantenerlas. Es inversión en el futuro de la niña, y los niños sanos son la única riqueza verdadera de cualquier comunidad. Durante las mañanas frescas del otoño oaxaqueño, él se dedicaba meticulosamente a las reparaciones y mejoras de la casa, un proyecto de restauración que había comenzado mucho antes de conocerlas, pero que ahora tenía un propósito más urgente y significativo. Soledad lo observaba desde la ventana de su habitación mientras amamantaba a Paloma, admirando la paciencia casi meditativa con que restauraba cada detalle arquitectónico. Alisaba las paredes de adobe con sus propias manos, reparaba las vigas de madera que habían sido dañadas por décadas de lluvias intensas, limpiaba y restauraba las gárgolas de barro cocido que protegían la estructura de las tormentas del temporal. Sus movimientos eran precisos y cuidadosos, como los de alguien que entiende profundamente que la construcción tradicional sólida y duradera requiere tiempo, paciencia infinita y respeto absoluto por los materiales y las técnicas ancestrales que han sido probadas por siglos de uso exitoso en el clima específico de los valles oaxaqueños. Por las tardes, después de regresar de su palenque donde supervisaba personalmente cada paso del proceso de destilación del mezcal, desde la jima del agave hasta el segundo destilado, desde el control de temperatura hasta el ajuste final del grado alcohólico, compartían cenas sencillas pero cuidadosamente preparadas en el comedor principal de la casa, una habitación con piso de ladrillo rojo y paredes decoradas con algunos santos de madera tallada que habían pertenecido a su abuela, y que él había restaurado con el mismo amor que ponía en todo lo que tocaba sus manos. Durante estas cenas iluminadas por velas de cera de abeja, Aurelio le contaba sobre su oficio con una pasión contagiosa que transformaba completamente su rostro serio, la alquimia misteriosa de la destilación que podía convertir el corazón del maguey en líquido sagrado, los desafíos constantes que presentaban las variaciones climáticas impredecibles de Oaxaca, la satisfacción profunda e indescriptible de crear algo auténtico y duradero siguiendo tradiciones que se remontaban a sus ancestros zapotecos, requiere paciencia infinita, constancia inquebrantable y fe absoluta en que el tiempo y el cuidado constante van a convertir algo simple en algo sagrado y memorable. Soledad, por su parte, había instalado su máquina de coser Singer sobre una mesa sólida de madera de parota que Aurelio había construido especialmente para ella en una habitación con ventanas grandes que daban al oriente, proporcionando la luz natural perfecta para el trabajo delicado de bordado durante las primeras horas doradas del día oaxaqueño. Mi tatarabuelo siempre decía que hacer mezcal es como criar hijos o construir templos, reflexionaba mientras mecía suavemente a Paloma, que se había acostumbrado a dormirse en sus brazos después de cenar, arrullada por el timbre grave de su voz. Durante las horas preciosas en que Paloma dormía plácidamente, trabajaba en pedidos que conseguía a través de Doña Esperanza, quien había mantenido contacto constante y se había convertido en su intermediaria con las clientas de Oaxaca que necesitaban sus servicios especializados en bordado tradicional. Foipiles ceremoniales bordados a mano con hilos de seda natural, blusas de tehuana con diseños florales que requerían semanas de trabajo minucioso, reparaciones delicadas de textiles antiguos que parecían imposibles de restaurar, todo lo que pudiera generar ingresos modestos pero constantes que le permitieran ahorrar gradualmente para su eventual independencia y contribuir, aunque fuera de manera simbólica, a los gastos considerables que su presencia generaba en la casa tradicional. Lo que más la tranquilizaba y a la vez la confundía de esta nueva vida era la completa ausencia de presiones, expectativas ocultas o insinuaciones de que ella le debiera algo más que gratitud sincera y respeto mutuo a Aurelio. Su comportamiento era consistentemente el de un hermano mayor protector, o tal vez
el de un padrino responsable que había asumido el cuidado de una familia en dificultades como una misión espiritual que no requería explicaciones terrenales ni justificaciones racionales. Nunca la miraba con esa intensidad hambrienta y posesiva que había aprendido a temer y detectar en otros hombres. Nunca hacía comentarios sobre su apariencia física o su cuerpo que se recuperaba gradualmente del embarazo. Nunca buscaba excusas para contacto físico innecesario. Nunca insinuaba que su generosidad merecía ser recompensada con favores de naturaleza íntima o romántica. Su respeto hacia ella era tan completo y natural que a veces Soledad se preguntaba si realmente la percibía como mujer o simplemente como una responsabilidad cristiana que había asumido por vocación espiritual pura. Pero Soledad había desarrollado a lo largo de los años difíciles una capacidad de observación casi microscópica, una habilidad fina para detectar los detalles más pequeños que revelaban las verdaderas intenciones y sentimientos ocultos de las personas, y comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en el comportamiento cotidiano de Aurelio que la inquietaban y la halagaban simultáneamente. Durante el tercer mes de convivencia, se dio cuenta de que Aurelio había comenzado a vender discretamente parte del equipo tradicional de su palenque. Primero habían desaparecido algunas ollas de barro de gran tamaño que usaba para la fermentación del mosto. Luego los alambiques de cobre más antiguos que había heredado de su padre. Finalmente, la tahona de piedra volcánica que era el orgullo de su operación y que le permitía moler las piñas de agave de la manera tradicional que producía los mejores mezcales. Una tarde lluviosa, mientras organizaba meticulosamente sus hilos de bordar en el orden preciso que le permitía trabajar con máxima eficiencia, encontró un recibo de venta arrugado que se había caído del bolsillo de la camisa de Aurelio cuando ella insistió en lavarle la ropa como parte mínima de su contribución a los quehaceres domésticos. Era la venta de la tahona ancestral por una cantidad considerable de dinero, fechada apenas 5 días atrás. Su corazón se llenó de una mezcla turbulenta de gratitud abrumadora, vergüenza profunda y una responsabilidad emocional que la aterrorizaba por sus implicaciones futuras. Esa noche, después de que Paloma se durmió pacíficamente en su cuna artesanal, Soledad confrontó a Aurelio en el patio central de la casa, bajo la luz plateada de las estrellas que brillaban con intensidad particular en el aire limpio y transparente de los valles oaxaqueños, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad. Aurelio, comenzó con voz que temblaba a pesar de sus esfuerzos heroicos por mantener la compostura, encontré el recibo de venta de la tahona de piedra. Él la miró sin sorpresa aparente, como si hubiera estado esperando esta conversación inevitable desde el momento exacto en que tomó la decisión dolorosa de vender el equipo ancestral. Se recargó contra el brocal de piedra del pozo y suspiró profundamente, con el peso de alguien que ha estado cargando una responsabilidad emocional muy pesada durante mucho tiempo. ¿Cuántas cosas más has vendido por nosotras?, preguntó Soledad, aunque ya intuía dolorosamente que no quería escuchar la respuesta completa y detallada. Lo suficiente para asegurarme de que no tengan que preocuparse por nada esencial durante un buen tiempo, respondió con esa simplicidad directa y honesta que había llegado a caracterizar todas sus interacciones. No se aflija, doña Soledad. Eran solo herramientas materiales, cosas que se pueden conseguir de nuevo cuando las circunstancias cambien para mejor. No eran solo herramientas, exclamó, luchando por controlar el volumen de su voz para no despertar a Paloma, pero sin poder contener la intensidad devastadora de su emoción. Ese palenque era tu herencia familiar, tu medio de vida, tu conexión con 4 generaciones de maestros mezcaleros. Has sacrificado el trabajo de toda tu familia por 2 mujeres que ni siquiera conocías hace 6 meses. Aurelio la contempló con una expresión que mezclaba tristeza genuina con una serenidad espiritual que parecía venir de convicciones muy profundas y arraigadas en su visión del mundo y sus obligaciones morales. Las herencias verdaderas no son las cosas materiales, doña Soledad, respondió con una sabiduría que la sorprendió por su profundidad. La herencia verdadera es saber cuándo hay que sacrificar lo material para salvar lo espiritual y ayudar a una madre y a una criatura inocente
es más importante que cualquier tahona, por antigua que sea. «¿Pero qué vas a hacer cuando nos vayamos de aquí?», insistió ella, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse peligrosamente en sus ojos. «¿Cómo vas a reconstruir todo lo que has perdido por ayudarnos? Cuando llegue ese momento, ya el Señor me mostrará el camino», respondió Aurelio con una fe inquebrantable que a Soledad le pareció tanto admirable como aterrorizante por su absoluta sinceridad. «Por ahora lo importante es que la pequeña Paloma crezca sana y fuerte, y que usted tenga la paz y tranquilidad necesarias para ser la madre que esa niña necesita y merece». La conversación cambió algo fundamental e irreversible en la dinámica delicada de su convivencia diaria. Soledad comenzó a ver a Aurelio no solo como un benefactor generoso, cuyas motivaciones podía asumir como puramente altruistas y cristianas, sino como un hombre que estaba sacrificando deliberada y conscientemente su futuro económico, su estabilidad profesional y su herencia familiar por ella y su hija. Esta realización trajo consigo una carga pesada de responsabilidad emocional que la aterrorizaba. La posibilidad creciente de que él estuviera desarrollando sentimientos románticos profundos hacia ella y que sus sacrificios materiales estuvieran motivados por la esperanza secreta de un futuro compartido que ella no estaba segura de poder, querer o deber ofrecer. La situación se complicó exponencialmente cuando la comunidad religiosa local, que inicialmente había respondido con solidaridad cristiana ejemplar a su situación crítica de madre soltera abandonada, comenzó a cuestionar abierta y sistemáticamente el arreglo doméstico inapropiado entre una mujer joven sin esposo y un hombre soltero sin vínculos familiares comprobables con ella, viviendo bajo el mismo techo en una intimidad que, aunque evidentemente casta y respetuosa, generaba suspicacias inevitables en una sociedad tradicionalmente conservadora y observante. Las murmuraciones comenzaron discretamente en el mercado de Benito Juárez, se expandieron durante las reuniones vespertinas de oración de las hermanas cristianas y finalmente llegaron hasta los sermones dominicales del pastor Eliseo, quien, sin mencionar nombres específicos, comenzó a predicar enfáticamente sobre la importancia crucial de mantener las apariencias apropiadas para no convertirse en piedra de tropiezo para hermanos más débiles en la fe cristiana. «Mira, hermana, Soledad», le dijo doña Refugio, una de las matriarcas más respetadas e influyentes de la congregación evangélica, después del culto dominical, en una conversación que claramente había sido planificada, coordinada y ensayada con otras hermanas de la iglesia. «Nadie aquí está juzgando tu corazón ni tus intenciones, porque todos sabemos que eres una mujer temerosa de Dios, que ha pasado por pruebas muy difíciles y dolorosas. Pero», anticipó Soledad, sabiendo por experiencia que la verdadera conversación crítica apenas estaba comenzando. «Pero la gente de la comunidad habla mucho, hermana, y lo que están hablando no es edificante ni para tu testimonio cristiano personal, ni para el testimonio público de nuestra iglesia en general», continuó doña Refugio con esa diplomacia cuidadosa que caracteriza a las mujeres que han navegado exitosamente durante décadas las aguas traicioneras de la política eclesiástica local. «Una mujer joven y soltera, viviendo con un hombre soltero bajo el mismo techo, sin casarse ante Dios y los hombres, sin vínculos familiares de sangre que lo justifiquen moralmente, pues no se ve bien ante los ojos de la comunidad, especialmente con una niña pequeña e impresionable de por medio, que está absorbiendo y aprendiendo de todo lo que observa a su alrededor». Soledad sintió el familiar ardor de la indignación justa subir por su garganta como mezcal de 55 grados. «Aurelio ha sido un perfecto caballero cristiano desde el primer momento. Nunca me ha faltado al respeto de ninguna manera. Nunca ha intentado nada inapropiado. Nunca me ha hecho sentir incómoda o presionada en ningún sentido. Lo sabemos perfectamente, hermana. Lo sabemos y lo reconocemos», se apresuró a aclarar doña Refugio con esa eficiencia diplomática que caracteriza a las mediadoras expertas. «Pero la apariencia también importa muchísimo en el reino de Dios. Y hay hermanos solteros aquí en la congregación, hombres cristianos establecidos económicamente y maduros espiritualmente,
que podrían estar interesados en formar una familia contigo de la manera correcta y apropiada, bajo la bendición explícita de Dios y con el respaldo total de la comunidad de fe. La presión social comunitaria se intensificó dramáticamente cuando Soledad descubrió que Aurelio había diseñado en secreto una etiqueta especial para una edición limitada de mezcal, artesanal que planeaba producir cuando lograra restablecer completamente su palenque con equipo nuevo. La etiqueta llevaba el nombre Paloma Esperanza, escrito en una caligrafía elegante que imitaba los códices zapotecos y tenía un diseño delicado que combinaba plantas de agave estilizadas con palomas volando y flores de flor de mayo, claramente inspirado en ella y su hija. Una declaración artística y pública de sentimientos profundos que nunca había verbalizado explícitamente, pero que ahora quedaban expuestos en papel de alta calidad para que cualquiera los viera. «Es realmente hermosa, Aurelio», le dijo cuando él finalmente reunió el valor para mostrarle el diseño, después de semanas de trabajo nocturno clandestino en su pequeño taller. «Pero, ¿no crees que es demasiado personal y comprometedor para una etiqueta comercial que va a ver mucha gente?» Aurelio estudió su propio diseño artístico, como si lo contemplara por primera vez con los ojos críticos de otra persona, y Soledad pudo ver con claridad dolorosa en su expresión el momento exacto en que se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible, pero muy real y significativa, que existía entre ellos desde el principio de su convivencia. «Tiene toda la razón», admitió finalmente, guardando cuidadosa y tristemente la etiqueta en una carpeta. «A veces uno se deja llevar completamente por la inspiración y olvida los límites apropiados que siempre deben mantenerse en toda relación humana decente. Pero el daño emocional ya estaba hecho de manera irreversible». Soledad se dio cuenta con una claridad dolorosa, como una cuchillada de obsidiana, que los sentimientos de Aurelio hacia ella habían evolucionado mucho más allá de la simple caridad cristiana, la responsabilidad social comunitaria o el instinto protector fraternal, y que su prolongada convivencia doméstica había creado inevitablemente expectativas románticas que ninguno de los dos había verbalizado jamás, pero que flotaban en el aire perfumado de la casa como el aroma persistente del café matutino o el sonido constante del agua corriendo en el pozo que él había limpiado y reparado especialmente para ellas. Una mañana particularmente hermosa de diciembre, mientras paseaba por el centro histórico de Oaxaca con Paloma en brazos, disfrutando de esos momentos preciosos de libertad y belleza que ocasionalmente le regalaba la vida, buscando una iglesia católica adecuada donde pudiera bautizar a su hija, según las tradiciones familiares zapotecas que quería mantener vivas como conexión con sus ancestros, Soledad se equivocó de dirección entre las calles coloniales y entró por error al templo de Santo Domingo durante lo que evidentemente era una boda muy elegante, costosa y socialmente importante. Los invitados, vestidos con trajes de diseñador que probablemente costaban más que el ingreso anual completo de una familia trabajadora promedio, y vestidos que parecían sacados directamente de las páginas de revistas europeas de alta costura, contrastaban dramáticamente con su sencillo huipil de algodón azul cielo, que ella misma había bordado con diseños tradicionales, y sus guaraches modestos pero limpios y dignos. El ambiente respiraba opulencia discreta, pero evidente, con arreglos florales que claramente habían costado una fortuna pequeña y una decoración que hablaba elocuentemente de recursos económicos prácticamente ilimitados y conexiones sociales de alto nivel. Estaba a punto de retirarse discretamente, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese mundo de privilegio hereditario y elegancia adquirida, cuando se dio cuenta de que algo muy extraño y dramático estaba desarrollándose ante sus ojos. El novio, un hombre alto de unos 30 años, vestido con un smoking negro que le quedaba perfectamente y que claramente había sido confeccionado a la medida por el mejor sastre de la ciudad, permanecía completamente solo en el altar principal del templo. Los murmullos crecientes de confusión, preocupación y especulación se extendían entre los asistentes elegantemente vestidos como ondas concéntricas en un estanque colonial perturbado por una piedra inesperada.
El padre Esteban, un sacerdote de edad madura quien obviamente conocía íntimamente a ambas familias prominentes involucradas en la ceremonia, se acercó al novio abandonado con expresión de creciente preocupación pastoral y social. Soledad, atrapada por la curiosidad humana universal y sin poder evitarlo completamente, se encontró observando la escena embarazosa desde el fondo de la nave principal, meciendo suavemente a Paloma, que había comenzado a inquietarse por el cambio súbito de ambiente y las voces cada vez más nerviosas de los invitados desconcertados. Emiliano escuchó claramente que el sacerdote le decía al novio en un tono que intentaba ser discreto y pastoral, pero que llevaba urgencia social evidente: ¿Dónde está Isabel? Ya llevamos 25 minutos de retraso y los invitados están comenzando a inquietarse y a hacer comentarios. El hombre, que ahora sabía se llamaba Emiliano, miró hacia las puertas principales talladas del templo con una expresión compleja que mezclaba esperanza desesperada, confusión genuina que no lograba disimular y un terror creciente y palpable de que algo terrible e irreversible hubiera ocurrido para arruinar el día más importante de su vida. Su postura, inicialmente erguida y confiada de los primeros momentos de la ceremonia, se había transformado gradual, pero visiblemente, en la tensión física de alguien que empieza a darse cuenta con horror de que sus peores temores secretos podrían estar materializándose públicamente. «Debe estar en camino, padre Esteban», respondió Emiliano con una voz que luchaba desesperadamente por proyectar seguridad y control absolutos, pero que traicionaba su nerviosismo creciente con cada palabra. «Isabel es extremadamente puntual siempre. Algo imprevisto y serio debe haber ocurrido, tal vez un accidente de tráfico o un problema mecánico con el automóvil». Los minutos se arrastraron con la lentitud tortuosa característica de las situaciones sociales profundamente incómodas. Los invitados distinguidos comenzaron a conversar en susurros cada vez menos discretos y más audibles. Algunos revisando obsesiva y nerviosamente sus teléfonos celulares en busca de noticias, explicaciones o cualquier información que pudiera aclarar la situación. Otros intercambiando miradas significativas que claramente comunicaban sospechas, teorías y especulaciones sobre lo que podría estar pasando realmente detrás del drama público que se desarrollaba ante sus ojos. Soledad se sintió como una intrusa accidental, pero fascinada en este drama privado de la alta sociedad oaxaqueña. Pero algo indefinible e irresistible la mantenía allí observando atentamente, quizás la expresión de vulnerabilidad humana absoluta en el rostro de un hombre que claramente estaba acostumbrado a tener todo aspecto de la vida bajo su control perfecto e indiscutible. Fue entonces cuando apareció corriendo por el pasillo central, con zapatos que resonaban contra las piedras coloniales, un joven bien vestido que Soledad identificó inmediatamente como el padrino de la boda por la flor en su solapa. Se acercó directamente al novio abandonado con expresión sombría y le susurró algo urgente y devastador al oído, sus palabras secretas causando una transformación instantánea y dramática en el rostro de Emiliano. Toda esperanza se desvaneció de sus facciones como humo, reemplazada por una expresión de shock profundo, incredulidad total, y luego de un dolor tan intenso que Soledad sintió una punzada de empatía genuina en su propio corazón maternal. «Damas y caballeros distinguidos», anunció Emiliano con voz que se quebró ligeramente en la primera palabra, pero que logró mantener una dignidad admirable hasta el final, dirigiéndose formalmente a los cientos de invitados prominentes reunidos en el templo histórico. «Me acaban de informar que Isabel ha decidido no proceder con la ceremonia matrimonial. La boda queda oficialmente cancelada. Les agradezco profundamente que hayan venido a acompañarnos en este momento tan difícil, inesperado e incómodo para todos». El silencio que siguió al anuncio público fue tan completo, pesado y opresivo que parecía tener peso físico real. Los invitados comenzaron a levantarse lentamente de sus asientos tapizados, con esa incomodidad particular y paralizante que acompaña invariablemente a los momentos de humillación pública ajena, sin saber con certeza si era apropiado ofrecer consolación inmediata, marcharse discretamente para evitar más embarazo
o quedarse para ofrecer apoyo moral al novio abandonado. Soledad sintió una punzada de empatía tan intensa que la sorprendió por su fuerza devastadora. Conocía demasiado bien, por experiencia personal directa, la sensación de estar completamente sola en un momento de crisis personal absoluta, de tener que mantener la dignidad y la compostura cuando el mundo personal se desmorona públicamente, sin previo aviso y sin posibilidad de control. Sin pensarlo conscientemente, sin calcular las posibles consecuencias sociales de su acción impulsiva, comenzó a caminar lentamente hacia el altar principal. Paloma había comenzado a llorar suavemente en sus brazos, y el sonido del llanto puro e inocente de un bebé en el silencio tenso y cargado del templo hizo que varias personas voltearan hacia ella con curiosidad evidente. Emiliano también la miró directamente, sus ojos desesperados y heridos, encontrando los de ella a través de la nave llena de invitados incómodos que no sabían cómo reaccionar apropiadamente ante una situación social tan inédita y embarazosa. Cuando finalmente llegó hasta donde él estaba parado solo en el altar, Soledad no tenía la menor idea de qué palabras apropiadas podría ofrecer para consolar tal dolor. ¿Qué tipo de consuelo podía brindar una mujer pobre, sin educación formal universitaria, sin conexiones sociales influyentes, a un hombre que claramente pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo, un universo de privilegios económicos y oportunidades sociales que ella apenas podía imaginar o comprender? Pero había algo en los ojos de Emiliano, un dolor que reconocía inmediatamente por su propia experiencia, una soledad que comprendía desde sus vivencias más amargas, una vulnerabilidad humana genuina que trasciende completamente las diferencias de clase social y estatus económico, que la hizo sentir que tal vez, en este momento específico de crisis emocional universal, las diferencias materiales no importaban absolutamente nada. «Lo siento muchísimo», fue lo único que logró articular con sinceridad completa, pero lo dijo con una autenticidad tan directa y sin artificios que cortó limpiamente a través de toda la artificialidad social elaborada del momento. Emiliano la contempló como si realmente la viera por primera vez en su vida, no como una aparición social completamente fuera de lugar, sino como un ser humano genuino que había aparecido milagrosamente en el momento exacto en que más necesitaba desesperadamente encontrar autenticidad humana real. Sus ojos se desplazaron naturalmente hacia Paloma, que había dejado de llorar, y ahora lo observaba con esa curiosidad directa, pura e injuiciosa que tienen los bebés muy pequeños, como si pudiera ver directamente a través de todas las convenciones sociales complicadas hasta el alma desnuda de las personas. «Gracias de todo corazón», respondió él, y en esas palabras simples había una gratitud que trascendía completamente las cortesías sociales automáticas y vacías. «¿Cómo se llama su bebé?» «Paloma», respondió Soledad, sintiendo intuitivamente que de alguna manera inexplicable habían establecido una conexión humana auténtica que trascendía las circunstancias extraordinariamente extrañas de su encuentro. «Paloma Esperanza. Es un nombre hermoso y muy apropiado para este momento», dijo Emiliano, extendiendo cuidadosamente un dedo hacia la pequeña mano de Paloma, que inmediatamente la agarró con esa fuerza sorprendente y simbólica que tienen los recién nacidos cuando establecen contacto humano por primera vez. Esperanza. Qué concepto tan irónicamente perfecto para este día terrible. Soledad no entendió completamente todas las implicaciones filosóficas del comentario, pero pudo intuir que de alguna manera misteriosa, la presencia inocente de su hija había proporcionado un momento genuino de alivio emocional, en medio de la catástrofe personal que este hombre estaba viviendo tan públicamente. «¿Puedo preguntarle qué pasó exactamente?», se aventuró con esa directez simple y sin complicaciones que caracteriza a las personas que no han tenido la oportunidad de aprender a navegar las complejidades diplomáticas de las conversaciones sociales elaboradas de la clase alta. Emiliano miró alrededor del templo colonial, donde los últimos grupos de invitados distinguidos estaban saliendo discretamente por las puertas talladas, dejándolos prácticamente solos con el padre Esteban, quien había comenzado a retirar metódicamente las flores caras del altar
con la eficiencia melancólica de alguien que ha presenciado muchos dramas humanos similares a lo largo de décadas de ministerio sacerdotal en una comunidad pequeña donde todos se conocen. Aparentemente, dijo Emiliano con un tono de incredulidad total que sugería que todavía no podía procesar completamente la realidad de lo que había ocurrido. Isabel decidió en el último momento que no podía casarse conmigo después de todo. Su hermana menor me acaba de entregar una carta donde explica que tomó un vuelo a Europa esta misma mañana, pocas horas antes de la ceremonia. Dice que necesita descubrir su verdadera identidad auténtica y que el matrimonio conmigo representaría una traición imperdonable a su ser interior más genuino. Su voz tenía un matiz de total incredulidad y desconcierto, como si estuviera narrando eventos de una película surrealista, en lugar de describir su propia realidad inmediata y devastadora. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que la historia de Soledad y su jornada de transformación en la hermosa Oaxaca haya tocado profundamente su corazón. Si les gustó esta extraordinaria narrativa de amor, superación y el poder transformador de la bondad en las calles coloniales de los valles centrales, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias que conmueven el alma. Cada día compartimos nuevas historias emotivas sobre el amor, la vida y los milagros que suceden cuando la compasión se encuentra con el destino en el corazón de México, así que siéntanse libres de explorar y encontrar su favorita. Y por supuesto, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan de esta historia de redención y amor verdadero entre los agabales oaxaqueños? Cuéntenos en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia increíble. Tentar novamente o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Pesquisa Sonet 4.